Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 5, donde dice: Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Comienza diciendo este versículo 5, hacer morir. Esto significa literalmente es matar o llevar a la muerte. Los creyentes debemos tomar una decisión radical al hacer morir el pecado, sometiendo la carne a la nueva naturaleza que está llena del Espíritu Santo de Dios. A menudo, las personas interpretan de manera incorrecta las palabras del apóstol Pablo en este pasaje, lo cual sucede también con las palabras del Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo, capítulo 5 y los versículos 29 y 30, donde dice: Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tengas en cuenta que al tomar estos pasajes de manera textual, muchos han llegado incluso a lesionarse su cuerpo. Punto. De acuerdo con la tradición, dice que Orígenes, uno de los grandes teólogos de la Iglesia primitiva, se castró por su propia voluntad basado en una mala interpretación de Mateo capítulo 19 versículo 12, donde dice: Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Durante la Edad Media, era usual ver en las ciudades europeas a un grupo conocido como los flagelantes. Ellos desfilaban por las calles en procesión solemne y lo hacían azotándose como castigo por sus pecados. Pero este tipo de errores en la interpretación no es cosa del pasado, ya que aún en día suele haber personas que llevan un cinturón lleno de clavos que continuamente aprietan sobre su cuerpo. Parece extraño, pero se usa, ya que ellos y ellas creen que con esta acción mataban la carne y pagaban la deuda por sus pecados. Sin embargo, Pablo no está defendiendo el ascetismo que vimos en el capítulo 2, pero en cambio hace un llamado a eliminar todo lo que en la vida del creyente sea contrario a la santidad. A los romanos dijo, en la epístola a los Romanos capítulo 8 y versículo 13: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo entonces el creyente podrá experimentar la plenitud espiritual que Dios quiere para cada uno de nosotros. La batalla contra el pecado está presente en todos los creyentes, incluso también en Pablo, como señala Romanos capítulo 7 y los versículos 14 al 25. Por tanto, el anhelo del nuevo hombre de llevar una vida agradable a Dios se ve frenada por la carne pecaminosa y todos sus hábitos
que vinieron como consecuencia de la caída. Aunque los creyentes somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, en nuestro interior, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, estas cosas viejas aún habitan en el cuerpo viejo. Con todo, nuestro cuerpo puede ser instrumento de justicia o de iniquidad. Es por eso que Pablo escribió en Romanos capítulo 12 y los versículos 1 y 2, donde dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El uso de la palabra pues hace alusión a las verdades que se encuentran en Colosenses capítulo 3 y los versículos 1 al 4. Y nótese que Pablo enlaza siempre la doctrina y la práctica en sus epístolas. Puesto que los creyentes compartimos la muerte y la resurrección de Cristo, nuestra vida está escondida y un día seremos manifestados con Él en gloria. Por tanto, es sumamente necesario que destruyamos por completo el pecado, ya que como ciudadanos del cielo debemos de cortar todos los lazos que nos atan a los hábitos pecaminosos de nuestra antigua vida. La teología no es un ejercicio académico artificial y rígido que está reservado a los especialistas, pero sí que la teología que profundiza en las verdades bíblicas es indispensable para el crecimiento espiritual. En esta misma carta de Colosenses capítulo 6, los versículos 1 al 10, Pablo enseña a los creyentes la verdad de su unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y sobre esta base él escribe en Romanos capítulo 6 y los versículos 11 al 13, donde dice: Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aunque la fuerza del pasaje es atenuada, en algunas traducciones el texto griego dice que debemos matar los miembros de nuestro cuerpo terrenal, no solo considerarlos como muertos. Y Pablo utiliza una figura literaria conocida como metonimia. Cuando habla de matar las partes o miembros del cuerpo, en realidad se está refiriendo a los pecados relacionados con esos miembros. Por tanto, debemos notar que esta afirmación choca con el dualismo colosense en cuanto al cuerpo y al espíritu. Pablo está afirmando que el cuerpo debe ser santo y que debe actuar bajo el control del espíritu redimido, y un cuerpo controlado por el espíritu debe hacer lo bueno. Esto sucederá el día en que el cuerpo sea redimido. La epístola a los Romanos capítulo 8 y versículo 23 nos dice: Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Más adelante,
en Colosenses capítulo 3, los versículos 5 al 9, la primera parte, Pablo ofrece 2 listas de pecados que debemos hacer morir a manera de ejemplo. Y la lista comprende algunos de los pecados más comunes y molestos que enfrentamos los creyentes. Pero sin embargo, esta lista no son exhaustivas. Y nótese que la primera, en el capítulo 3, versículo 5, contiene pecado en relación con el amor pervertido. La segunda, en Colosenses 3 y los versículos 8 al 9, la primera parte, contiene pecados relacionados con el odio. Así pues, la primera lista comienza con los actos y prosigue con las motivaciones, en tanto que la segunda comienza con las motivaciones y termina con los actos. La primera lista encierra pecados personales y la segunda pecados sociales. La primera lista atañe a los sentimientos y la segunda lista a la conversación. Y en medio de las 2 listas, es decir, los versículos 6 y 7, Pablo revela 2 motivos por los cuales debemos hacer morir el pecado. Sigue diciendo este versículo 5, la segunda parte: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nótese que estos son pecados personales relacionados con nuestros sentimientos. Pablo los presenta en una progresión que va desde el acto de maldad hasta el motivo subyacente, comenzando por la fornicación, que es el acto que se origina en la impureza. Y la impureza hace de las pasiones desordenadas y de los malos deseos que a su vez proceden de la avaricia, que es la raíz de todos los pecados. Así pues, fornicación traduce polmeía y se refiere al pecado sexual. La palabra pornografía viene de polmeia y de grapte, que significa escritura. Así que pornografía es una escritura o una imagen que proyecta el pecado sexual. Y polmeia se refería originalmente a prostitución, una palabra relacionada, pome, es la palabra griega que designa prostituta. En el Nuevo Testamento, sin embargo, su significado abarca cualquier forma de sexo ilícito. La Biblia establece un agudo contraste con la idea predominante en el mundo antiguo al prohibir cualquier tipo de actitud sexual entre un hombre y una mujer fuera de los límites del matrimonio. Y el Concilio de Jerusalén ordenó a los creyentes gentiles que se apartaran de la fornicación, como se puede observar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 20, también el versículo 29 y el capítulo 21, versículo 25. Sigue la impureza en la traducción de acacasia, palabra de la cual deriva el término catasis o limpieza. La letra alfa primitiva del término a denota una negación dándole el significado de inmundicia o impureza. Es un término más general que inmoralidad, pues va más allá del acto para señalar los malos pensamientos y las intenciones de la mente. Téngase en cuenta lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 5 y versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y también el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y los versículos 21 al 22, dice: Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia,
la insensatez. La conducta pecaminosa se origina en los malos pensamientos. Esto significa que la batalla contra el pecado, y en especial contra el pecado sexual, comienza en la mente. Los malos pensamientos producen conductas pecaminosas y los pensamientos puros derivan en una conducta virtuosa. Y es por esta razón que Pablo aconseja en Filipenses, capítulo 4 y versículo 8, dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y también en Colosenses, capítulo 3 y versículo 16, dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así pues, la diferencia entre pasiones y malos deseos es bastante sutil. La palabra griega patos, es decir, pasiones, se refiere a la pasión sexual liberada en el cuerpo, como lo indican las dos referencias que las contienen en el Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 1 y versículo 26 dice: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En este contexto, malos deseos, sin duda se refiere a la lujuria sexual que se origina en la mente. Nótese lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quizás la diferencia entre los dos términos radica en que las pasiones se concentran en el cuerpo y los malos deseos representan el aspecto mental del mismo vicio. Ya que los dos términos aparecen juntos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 5, donde Pablo ordena a los cristianos a no vivir en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Estas conductas son por completo impropias de los creyentes. Y Pablo menciona la avaricia o codicia en último lugar, porque es el pecado que constituye la raíz la cual surgen todos los anteriores. Avaricia procede de dos palabras griegas, pleón, más, y eso, tener. Es el insaciable deseo de tener más y de tener lo que es prohibido. Como tal, es la fuente de todas las guerras y pleitos, como dice Santiago, capítulo 4 y versículo 2, así como de la lujuria, la pasión y el pecado. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo, después de haber presentado la primera lista de pecados, ahora hace una pausa antes de proseguir con la segunda. Aquí ofrece dos razones de gran fuerza que nos motivan para hacer morir el pecado. Nótese que el pecado acarrea el juicio de Dios. Repito, el pecado acarrea el juicio de Dios, ya que la ira de Dios es su eterno aborrecimiento a toda impiedad. Es, de parte de Dios, el desagrado y la indignación contra el mal, producto de la justicia divina. Y es la santidad de Dios movida a actuar en contra del pecado. Los no creyentes experimentarán la ira eterna de Dios con toda su fuerza. Pablo
escribe en Romanos capítulo 1 y versículo 18 cuando dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Nótese que, ya que el no creyente rehúsa creer en Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, como dice Juan capítulo 3 versículo 36 y Romanos capítulo 2 y versículo 8. Por tanto, la palabra dice acerca del inconverso en Romanos capítulo 2 y versículo 5: Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tanto, los creyentes no debemos de participar de los pecados generales que Pablo acaba de mencionar, pues la ira de Dios viene por nosotros. El pecado acarrea ira y no bendición. Tengamos siempre esto en cuenta, ya que nunca trae verdadera felicidad, sino todo lo contrario. Ya que los creyentes han sido o hemos sido librados de la ira venidera, como dice Primera de Tesalonicenses 1:10, y por tanto no caeremos bajo la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está diciendo que si pecamos experimentaremos la terrible ira de Dios. Más bien, está afirmando que quienes son de Cristo y han sido unidos a Él, lo aman y le sirven, y con toda certeza no desearán participar de esos actos y pensamientos que sí corresponden al estilo de vida de quienes experimentarán la eterna ira de Dios. Aunque los creyentes hemos sido librados de la ira de Dios, esto no quiere decir, como dice Romanos 5:9, estamos sometidos a su disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 5 y 6, insta a no olvidar la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay que tener en cuenta que Dios siempre va a reaccionar en contra del pecado, ya que el no creyente sufrirá su eterna ira, mientras que el cristiano experimentará su disciplina amorosa. Pero de todas formas, todo aquel que practique el pecado sufrirá las consecuencias. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pablo nos ofrece una segunda razón por la cual debemos hacer morir el pecado diciendo de alguna manera: ustedes saben bien lo que era vivir en pecado. Lo odiaban y eso los condujo a Cristo para ser librados de esa manera de vivir. Ahora bien, ¿cómo es posible que alguien que se ha enriquecido quiera volver a una vida de pobreza? ¿Cómo puede una nueva criatura actuar como si fuera vieja? Como he dicho anteriormente, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nótese que aun siendo nuevas criaturas, los creyentes tenemos la carne. Esto quiere decir que la plenitud no ha llegado total y definitivamente, ya que la vieja naturaleza sigue oponiéndose al espíritu. Gálatas
capítulo 5 y versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu en contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero aunque en algunas ocasiones podamos caer en un pecado sin darnos cuenta, sin desearlo, sin quererlo, esto quiere decir que rápidamente, al darnos cuenta que hemos cometido un pecado, inmediatamente nos arrepentimos y nos volvemos al Señor en arrepentimiento. Y esto demuestra que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Romanos, capítulo 6, los versículos 1 al 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y voy concluyendo ya con esto. En el versículo 5, la Biblia menciona una serie de pecados. El pecado es hacer lo que Dios no quiere que el hombre haga, como es, por ejemplo, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, etc. Esta serie de pecados no solamente harán que la ira de Dios caiga sobre aquellos y aquellas que lo practiquen, sino que también aquellos y aquellas que lo practican suelen causar daño a ellos mismos y en muchos casos a sus familias. Otros y otras suelen poner como excusa que no lo sabían. Entonces, ¿por qué en la mayoría de los casos cuando hacen esta serie de pecados se ocultan de ellos? Otros y otras piensan cuando dice: hice tal o cual cosa pero nadie se enteró, y por tanto continúo que aquí no pasa nada. Pues bien, para aquellos que piensan de esta manera, eso es lo que debían de pensar, por ejemplo, Adán y Eva, cuando pecaron en Edén. Nótese que lo primero que produce el pecado es un alejamiento de Dios. Y la misma palabra de Dios nos muestra en Génesis capítulo 3 versículo 8, donde dice: y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero tengas en cuenta que anteriormente Dios le dijo en Génesis capítulo 3 y los versículos 3 y 4: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Todos sabemos que Adán y Eva no murieron al instante, pero sí que murieron con el paso de los años. Y es a partir de ahí, precisamente de ese momento, que en la Biblia comienza a decir que todos los hombres y mujeres que vivieron una serie de años y estos murieron, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos heredado esa vieja naturaleza de Adán y de Eva, esa naturaleza pecaminosa. Estimado y estimada oyente, el pecado ten por seguro que trae consecuencias, aquí ya en la tierra y también en la eternidad. Y cierto es que, como muchas personas dicen, Dios es amor, ¿y cómo va a condenarnos? Pero también se olvidan de algo, que es muy cierto, y es que Dios es justicia. Y es por esta razón que el hombre y la mujer pecador y pecadora solamente pueden ser justificados por Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si todavía no has depositado tu fe en Jesucristo, el Salvador,
Ahora puede hacerlo, haciendo una oración sincera de fe. Por ello yo te animo a que tú ores conmigo y repitas esta oración ahí a donde te encuentres. Señor Jesús, te confieso que algunos de estos pecados que se han mencionado y están en tu palabra, yo lo he practicado y en este momento me arrepiento, no solo de estos, sino de todos, y te pido perdón por todos ellos. En este momento deposito mi fe en ti, creyendo que tú eres el único Salvador. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.